En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos muy probablemente por primera vez. Vamos a hacer una experiencia que creo que ha de ser muy interesante para todos. Y a través de nuestra comunicación nos vamos a ir conociendo. Tenemos muchas ventajas, pero tenemos también nuestros inconvenientes. La primera ventaja es que nosotros estamos en un estudio, podemos prepararnos para este momento, no vamos a tener probablemente interrupciones, pero el gran inconveniente es que nos falta el contacto del que habla con el que escucha. Por eso me parece que es conveniente que ya de entrada diga que en esta experiencia, que es una experiencia prácticamente nueva de ejercicios espirituales por Internet, ustedes tienen que ocupar un papel preponderante. Es decir, son ustedes los que tienen que ir eligiendo lo que les hace bien, los que le ayudan a mejorar en la vida espiritual, lo que les sirve para orientar su vida hacia el futuro. Y por eso que tienen que tener de una santa libertad de los hijos de Dios, eligiendo todo, porque todo finalmente tienen que elegirlo ustedes según su mayor bien. Por ejemplo, el tiempo de oración, San Ignacio dice 1 hora, pero no todos podrán hacer 1 hora. Pueden hacer a lo mejor media hora a la mañana, media hora a la tarde, dividen en 2 o lo dividen en 4. O algunos habrá que, por ejemplo, al escuchar los puntos de la meditación, ya están meditando. Entonces, directamente cuando van a la oración, van directamente al coloquio, a hablar con Dios nuestro Señor o con Jesús o con la Santísima Virgen. Entonces, con toda libertad, y por eso también con toda libertad, hacer, según luego se les indicará, las consultas con los que van a ser directores de ejercicios para cada uno de ustedes, preguntándole por sus cosas, haciéndole las consultas que crean necesarias, porque es la forma de poder sacar más provecho. Ejercicios espirituales. ¿Qué es o qué cosas son los ejercicios espirituales? Dice San Ignacio que se entiende por ejercicios espirituales todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar de manera vocal o de manera mental. Es decir, así como cuando hacemos ejercicios físicos, caminamos o corremos o hacemos otro tipo de actividad física para mejorar nuestro nivel corporal, así sucede con los ejercicios espirituales. Se dice ejercicio porque cada uno es el que hace los ejercicios. Los ejercicios no los voy a hacer yo, los tienen que hacer cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que tomar su compromiso para ver cómo anda su alma, cómo anda su relación con Dios, qué cosas debe corregir, qué cosas debe mejorar, qué cosas hay que cambiar. Y eso se entiende, por eso, ejercicios espirituales. En el caso de los ejercicios que vamos a hacer, son los clásicos ejercicios de San Ignacio de Loyola. Tienen una característica muy particular. No se trata simplemente de meditar un tema. Ciertamente hay que meditar distintos temas, pero no es meditar un tema lo que define los ejercicios de San Ignacio, sino lo que define los ejercicios de San Ignacio
es que se medita para ordenar la vida, es decir, para ser uno mejor, para cumplir uno mejor la voluntad de Dios, para ir alcanzando la santidad. Esto lo dice San Ignacio en lo que viene a ser la descripción esencial de los ejercicios. Él dice que son dos los fines de los ejercicios. Primero, vencerse a sí mismo, es decir, no seguir las inclinaciones de nuestra naturaleza caída que siempre nos lleva a lo más fácil, a lo menos sacrificado, a lo que nos gusta, sino vencernos a nosotros mismos y hacer lo que hay que hacer, aunque cueste. Y ciertamente nos tiene que costar un poco, que finalmente solo lo que cuesta vale. Ese tipo de cosas que aprenda a leer alemán en 15 días, ustedes saben que no da resultado. En 15 días es imposible aprender alemán. Hay que gastar más tiempo. Y para las cosas del alma pasa también algo así. Uno no puede hacer en un momento ya todo el trabajo que corresponde a la vida espiritual, que nos corresponde hacer a nosotros cristianos que queremos seguir a nuestro celestial Maestro, a Jesucristo nuestro Señor. Pero también pone acá San Ignacio para ordenar su vida, la vida. Y pone una característica muy importante, que no es fácil de detectar, sin dejarse determinar por ningún afecto desordenado. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, y lo hemos experimentado tantas veces, tanto ustedes como yo, queremos ordenar nuestra vida, por ejemplo, tenemos pereza al levantarnos, pongamos. Y entonces siempre vamos a encontrar una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Se cuenta que en una oportunidad un novicio tenía dificultades en levantarse. Entonces buscaba de levantarse a horario, pero no se levantaba a horario. Entonces fue a ver al maestro de novicios para decirle que había tenido dificultades. ¿Y qué pasó?, le dice el maestro novicio. Y venía el ángel bueno y me decía, Roberto, levántate ya, ahora. Pero venía del otro lado el diablo y me decía, espera un poco, si ahora hace frío. ¿Para qué te vas a resfriar? Mejor seguir un poquito calentito en la cama. Y uno sí, el otro no, uno sí, el otro no. Y el maestro novicio estaba que se salía de la vaina y le dice, ¿y quién ganó? El ángel bueno. Ah, menos mal. Sí, pero después de 3 horas de lucha. Se había levantado 3 horas más tarde. ¿Por qué? Porque se había dejado llevar por el afecto desordenado. Así nos pasa a nosotros. Nos pasa no solamente con el levantarse, sino con el uso del dinero, con el uso del tiempo, con el tiempo que se le da para ver televisión, hoy día con navegar por internet o con tantas cosas. Se trata entonces de hacer un trabajo serio, que solamente lo puede hacer cada uno, en este caso concreto ustedes, no yo. Ustedes son los que tienen que tomar las decisiones a medida que van avanzando los ejercicios para poder ordenar la vida. Es un trabajo muy hermoso. Hoy día es común que de vez en cuando hay que arreglar las máquinas, hay que aceitarlas, hay que cambiar
las piezas que están gastadas. Hay que buscar calibrar los distintos sistemas que pueda tener el objeto del cual tratamos. Pues con el alma también pasa así. Hay que saber tomarse un tiempo de reposo para poder reflexionar en profundidad, para poder decir, bueno, ¿cómo es, por ejemplo, mi relación en la familia? Busco siempre de animar a los demás. Me dejo llevar por el pesimismo, por la negatividad. Sé responder con palabras agradables o siempre salto de mala manera, en forma irritada. ¿Cómo debe ser mi trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en el trabajo? Siempre tenemos que mejorar. No hay quien pueda decir, no, yo todo lo hago bien. Puede ser que alguno haga todo bien, pero aún ese lo puede hacer mejor. Y de eso se trata en los ejercicios. ¿Cuáles son las disposiciones principales que tiene que tener el buen ejercitante? Las disposiciones principales son sobre todo dos. En primer lugar, tener gran generosidad para con Dios. Hacer ejercicios espirituales es ponernos en contacto con Él para arreglar nuestra vida según Él. Y tenemos que ser generosos con Dios, porque Él ha sido muy generoso con nosotros. De tal manera que no tenemos que tener una mirada miope sobre lo que Dios nos pueda pedir, o una mirada egoísta que no queremos dar más porque ya nos parece que hemos dado mucho. Porque Dios quiere que nosotros hagamos grandes cosas, como lo hizo la Virgen. El Señor hizo en mí grandes cosas. Y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer grandes cosas para gloria de Dios, para nuestro bien, para bien de nuestros hermanos. Pero para eso debemos disponernos. Debemos hacer que nuestro corazón, por así decirlo, crezca, se abra, para que aprenda a amar como amó Jesús. Por eso la primera disposición, que entrar con liberalidad, es decir, con generosidad. Y pone también con grande ánimo, es decir, con magnanimidad. No vamos a una cosa pequeña o una cosa de detalle o algo minúsculo, sino vamos a tratar de los negocios más grandes que tenemos en nuestra vida. Vamos a tratar de ver si en concreto estamos trabajando bien para la salvación de nuestra alma, para nuestra santificación, para la santificación de los que nos rodean, para ver si estamos haciendo lo que Jesús quiere. Grande ánimo y liberalidad y generosidad. Esa es una disposición que tenemos que tener. Y bien vale el sacrificio que podamos o que tengamos que hacer. El hecho de dar un poco más de tiempo a la oración, el hecho de tener que preparar las cosas que tenemos que hablar con nuestro Señor, u otras dificultades que podamos encontrar. Pero vale la pena, porque lo que cuesta vale. Sigue diciendo San Ignacio que hay casos donde se hacen ejercicios que solemos llamar cerrados, en el sentido de que son ejercicios
donde uno solamente hace ejercicios espirituales. Pero este caso particular nuestro, que es algo totalmente nuevo, de hacer ejercicio por internet, no puede ser ejercicio cerrado porque está pensado para aquella gente que no puede, por razón del trabajo, por razón de la familia, por razón de su salud, no puede dedicar 3 días o 5 días o 10 días o un mes a hacer ejercicios espirituales. Entonces se hace una forma acomodada, de tal manera que teniendo una meditación por día, puede llegar a alcanzar, en la medida de sus disposiciones, el fin que pretende. Esa es la gran, digamos, también la dificultad de este tipo de ejercicio, porque es muy fácil olvidarse, es muy fácil darle menos tiempo al ejercicio por internet, menos tiempo del que tenemos que darle. Es fácil dejar de hacer consulta cuando uno tiene que realmente hacer. En la historia de la Iglesia, los ejercicios de San Ignacio han tenido un papel fundamental y extraordinario. Ha habido muchísimos santos que han llegado a la santidad por el hecho de hacer bien los ejercicios espirituales. Y se puede hacer ejercicios espirituales para todos. No es necesario ser universitario para hacerlos. En mi patria, que es la Argentina, hubo un sacerdote, el padre Brochero, que le tocó ser sacerdote en una zona que estaba religiosamente muy abandonada, en la provincia de Córdoba, que es una provincia del centro del país, una provincia mediterránea, en un lugar prácticamente salvaje, porque era tras la sierra, detrás de la sierra. Y él, sin embargo, empezó a hacer predicar ejercicios espirituales de San Ignacio. Y al poco tiempo la gente decía que hasta los niños de pecho sabían catecismo. Y eso lo escuchó un canónigo de la Catedral de Córdoba. Dijo, no puede ser, ¿cómo un niño va a saber catecismo? Y entonces llegó después de un largo viaje, caminos de herradura y de tierra. Y cuando baja, ve a un anciano, un abuelo, con su nieto en brazos, don Altamirano era. Y entonces le pregunta, ¿es cierto que acá los niños saben catecismo? Y el abuelo le dice, sí, es muy cierto. ¿Y este niño sabe catecismo? Sí. Y entonces le dice, pruébemelo. ¿Dónde está Dios? Le dice el abuelo al niño. El niño todavía no sabía hablar, pero algo ya entendía. Y con su dedito levantó arriba, en el cielo, con el dedito bajo, en la tierra, con el dedito es así, en todo lugar. Esa gente que prácticamente era salvaje, que no tenía ni las primeras nociones de la santa religión, resulta que llegaba a tener niños de pecho que a su manera sabían responder una pregunta de catecismo. Y eso gracias a los ejercicios espirituales. Por eso que yo con todo entusiasmo les aliento a que con entusiasmo pongan empeño, porque es para el bien de ustedes. Y si es para el bien de ustedes, eso redunda para el bien de sus familias. Y si es para el bien de las familias, redunda en el bien de nuestras sociedades, de nuestros países y en última instancia para bien del mundo. Lo fundamental
de los ejercicios son las meditaciones. Para ellos, San Ignacio enseña cómo meditar y lo hace de una manera muy práctica, digamos. Nos toma como si no supiésemos absolutamente nada de meditación y entonces nos hace hacer algunos actos para disponer el alma para poder unirnos a Dios por medio de la oración. Eso que pone San Ignacio viene a ser como cuando antiguamente, no sé si ahora lo usarán las madres, pero antiguamente cuando las madres querían enseñarle a caminar a los hijos, los ponían en una especie de aparato de mimbre con rueditas abajo, los sentaban ahí, las piernitas llegaban apenas al suelo y el niño movía las piernitas y así es que se animaba a caminar. ¿Qué pasaba con el andador cuando el niño ya podía caminar solito? Y lo sacaban del andador y el niñito empezaba a caminar. Sí, como todos, bamboleándose al principio, pero finalmente ya sabía caminar. Esto que nos enseña San Ignacio, el método, que algunos creen que es lo principal, no es lo principal. Lo principal es la unión con Dios. Eso es lo principal. Lo que sucede es que, así como el corralito nos enseñaba a caminar cuando éramos niños, una vez que habíamos aprendido a caminar ya no necesitábamos el corralito. Lo mismo pasa con el método que usa San Ignacio. Una vez que nosotros aprendemos a meditar, ya no necesitamos pasar siempre por todos los puntos que él pone, que nos ayuda para meditar mejor. Por tanto, de toda la meditación lo que es más importante es la parte final, que llama San Ignacio coloquio. Es cuando uno habla con sus propias palabras con Dios, sea con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sea con Jesucristo, nuestro Señor, sea con la Santísima Virgen, sea con alguno de los santos de nuestra devoción. Es hablar como un amigo con su amigo, como un hijo con su padre, como un santo con su Dios. Ese hablar con Dios, que es lo propio del coloquio, es la parte más importante porque es allí donde ya se está haciendo una forma de oración que supera la misma meditación, ya que es una oración afectiva. Y por eso algunos, cuando escuchan la materia propia del sermón, ya tienen ganas de hablar con Jesús. Y deben hablar con Jesús así. No es necesario que pasen con los puntos que se señalan, porque esos puntos que se señalan es para que se logre mejor el coloquio. De tal manera que si alguna persona ya acostumbrada por anteriores ejercicios, o no, sin haber hecho ejercicios espirituales, ya reza una oración afectiva, siga con su oración afectiva, porque finalmente cada uno tiene que rezar según el Espíritu Santo le indica. Es también conveniente, durante ejercicios, buscar cada uno según sus condiciones, cada uno según sus disposiciones personales, buscar de hacer un poco más de sacrificio, un poco más de penitencia, sin exagerar, pero buscando, por ejemplo, lograr un mayor silencio, buscando, por ejemplo, se puede hacer decir, pues, en este tiempo no voy a ver televisión. Es una forma de penitencia. O no me voy a distraer con tal cosa o tal otra. O voy a dejar este hobby por el tiempo que sea. ¿Por qué? Porque si uno une
la penitencia a la oración tiene más fuerza. Vamos entonces a realizar estos ejercicios, a hacer un trabajo muy importante, muy interesante. Tanto tiempo gastamos en cosas que son meramente entretenimientos, a veces ni siquiera son entretenimientos porque son aburrimientos. Y sin embargo gastamos tiempo. Es bueno que gastemos tiempo alguna vez en nosotros mismos. Así como buscamos de estar en forma físicamente, de tener buena salud, de que todos los análisis de sangre den bien, pues tenemos que buscar con mayor razón que nuestro espíritu esté bien, que todas las facultades de nuestra alma anden bien, que todo sea saludable en nuestro interior. Vale la pena. Requiere cierto esfuerzo, pero ese esfuerzo será recompensado por los frutos que alcanzaremos. Como saben, ya se les mostrará después de qué manera pueden hacer sus consultas para preguntar todo lo que crean que tienen que preguntar. Incluso muchas veces hay cosas que uno dice muy rápidamente y no explica en profundidad, o explica en parte solamente, y uno quiere saber la cosa mejor. Consulten, para eso estamos, para ayudar a todo aquel que necesite. Les deseo lo mejor. Les deseo que saquen mucho provecho espiritual y que den un pasito más en el hermoso camino de la santidad. Porque finalmente en el mundo hay un solo error, es no ser santo, como decía Léon Bloy. Y santos podemos ser todos, porque en nuestro bautismo hemos recibido la gracia santificante, con la fe, la esperanza, la caridad, y hemos recibido los dones del Espíritu Santo. Y en el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y por tanto herederos de la vida eterna. Esa vida que no pasa, esa vida que no muere, esa vida que es el gozo perfecto de ese ser infinito que es Dios. Nos vemos la próxima.